Hola a todos, ¿cómo están? Me gustaría comenzar este segundo em, video de la serie de introducción al esoterismo occidental. Bueno, me gustaría hablar sobre la alquimia. El día de hoy vamos a hablar sobre este, este campo del saber esotérico occidental, que es en realidad el cruce singular de tradiciones. Tenemos, por un lado, la filosofía griega tardía, la técnica metalúrgica de los egipcios, la cosmología hermética, la mística de los gnósticos y el saber árabe, o sea, musulmán. Desde las primeras formulaciones explícitas, tenemos que recurrir a Zósimo de Panópolis en el siglo III. La alquimia se presentó como algo radicalmente distinto de una protoquímica ingenua, como muchos querrían creer, porque esta no estudia sustancias aisladas, sino la estructura profunda de la transformación, donde la química moderna va a preguntarse de qué está hecho esto, qué reacción ocurre. La alquimia, por el contrario, va a preguntar qué es esto en términos de ser, qué grado ocupa en la jerarquía de lo existente y qué perfección le corresponde a lo mismo. Por eso la alquimia no se articula alrededor de objetos empíricos, sino a través de principios. Un principio alquímico no es una cosa, sino una causa constitutiva. Es aquello sin lo cual una cosa no podría manifestar ciertas propiedades ni atravesar ciertos cambios. Los principios también explican en simultáneo la estructura, el movimiento y la finalidad de lo real. Usando Aristóteles, integran causa formal, eficiente y final en una sola noción operativa. Este enfoque es incompatible con el paradigma moderno que viene eliminando deliberadamente la causa final y reduce la causa formal a una descripción plenamente matemática. Dentro del mundo premoderno y especialmente en el esoterismo occidental, la alquimia constituye una de las tentativas más rigurosas de pensar la transformación cualitativa del ser. Un segundo, voy a tomar agua. ¿Qué significa el principio en la alquimia? Antes de entrar en los principios concretamente, es indispensable aclarar el estatuto epistemológico del término. Un principio alquímico no es una sustancia empírica, no es un símbolo psicológico arbitrario, no es una alegoría moral, no es reducible a un elemento químico moderno tampoco. ¿Qué es entonces? Un principio es aquello que opera en toda sustancia, aunque nunca se manifieste en estado puro. Nadie vio azufre como un principio, de la misma forma que nadie vio forma en Aristóteles o energía en sentido absoluto. Che, espera, ya estamos mencionando a Aristóteles varias veces. ¿Por qué la filosofía occidental trata a Aristóteles como un ser eh, cuya filosofía hay que tratarla en términos plenamente materiales y racionales? Bueno, sigamos con el video. Entonces, nadie vio azufre como principio, nadie vio forma en Aristóteles o energía en sentido absoluto. Sin embargo, sus efectos vienen siendo observables, repetibles y coherentes. Los alquimistas insisten en que los principios solo se conocen por sus operaciones, no por definición abstracta. De ahí el carácter críptico de muchos, si no todos los textos. No buscan informar, sino forzar una experiencia cognitiva en el lector operador. Vemos los tria prima, los tres principios en sí, que son la anatomía profunda de la manifestación. Formulación más clara de los principios alquímicos fundamentales se encuentra en Paracelso en el siglo XVI, quien sistematizó lo que ya estaba implícito en la tradición helenística y árabe. Estos son los tres principios, o tria prima: azufre, mercurio y sal. No reemplazan a los cuatro elementos clásicos, fuego, agua, tierra, aire, sino que los atraviesan. Mientras que los elementos describen modalidades de manifestación, los tria prima describen funciones constitutivas. Pasemos ahora a cada uno de los tres. El azufre.
Es el principio de la cualidad, la identidad, la combustión interna. Demos una descripción. El azufre es el principio por el cual una cosa es algo determinado y no otra. Es responsable de su cualidad específica, la intensidad, la tendencia a la acción, la combustibilidad en sentido amplio. Cuando los textos dicen que el azufre arde, no se refieren necesariamente al fuego físico, sino a una actividad interna que busca manifestarse. Porque el azufre es el portador de la virtus, término clave en la alquimia y la medicina espagírica, la fuerza propia de cada cosa. Hablemos de la forma. A diferencia de la forma aristotélica, el azufre no es estático, es una forma en movimiento, es una forma que impulsa, que quiere realizarse. Por eso se asocia al sol, al fuego, a lo masculino, al principio activo. En una sustancia metálica, el azufre determina si será frágil o maleable, si se oxidará con facilidad, cómo reaccionará al calor. Y en el ser humano el azufre explica el temperamento, la dirección del deseo y la manera específica de ejercer la voluntad. ¿Y qué pasa cuando éste es impuro o corrupto? Uno de los axiomas alquímicos es que toda corrupción proviene de un azufre impuro. No porque el azufre sea malo, sino porque intensifica todo lo que toca. Un azufre desordenado quema, consume, inflama. Esto tiene consecuencias éticas profundas, por así decir. En alquimia, el vicio no es una falta moral abstracta, sino una desproporción del principio del sulfuro. Por eso la corrección no sería la represión, sino la purificación. Eliminar el azufre sería eliminar la vida. Purificarlo, entonces, es volverlo obediente a la inteligencia, a la conciencia. Y si hacemos algunas comparaciones, en el hermetismo teníamos el principio solar, ígneo, activo. En la astrología es Sol y Marte. En Jung la libido diferenciada, la voluntad orientada también. Y en psicopatología sería el exceso de azufre, conlleva una compulsión, la agresión, la inflamación psíquica, ¿no? Pasemos al mercurio, que es el principio de mediación, inteligencia y transformación. Si el azufre es la identidad activa y la sal la forma estable, el mercurio será lo que permite el cambio. Por eso es el principio más complejo, ambiguo y central de toda la alquimia, ¿no? La naturaleza del mercurio es doble porque es descrita en los textos como espíritu y materia, por una parte, veneno y medicina, masculino y femenino, niño y anciano, y dragón y salvador. Esto no es una confusión poética, sino que es una descripción técnica, porque el mercurio es el principio de reversibilidad. Permite que que algo o nosotros pasemos de un estado a otro sin aniquilación total. Pensemos en en los otros dos elementos, perdón, los otros dos principios. Zósimo lo llamará el espíritu que huye de los cuerpos y vuelve a ellos. Y Jung lo define como duplex, doble por esencia. Hablando de la función operativa, el mercurio cumple tres funciones fundamentales, que es disolver las formas rígidas, transportar cualidades y mediar entre polos opuestos. Sin mercurio solamente hay dos opciones: la inmovilidad, porque es la sal que queda sin mercurio, y la destrucción, que es el azufre sin el mercurio. Toda transmutación auténtica ocurre a través del mercurio. Por eso los textos dicen que el mercurio es todo y no es nada. Hablemos sobre la cognición, porque en el plano humano el mercurio corresponde a la función cognitiva simbólica, no al pensamiento lógico lineal, sino a la capacidad de traducir experiencias, integrar a los opuestos y generar el sentido. Por eso el mercurio aparece como Hermes, Thoth, el logos y el psicopompo. Es el principio que permite que la conciencia se mueva entre niveles. Pero también hay peligro. ¿Por qué? Porque un mercurio no fijado disuelve sin construir. Psíquicamente esto se manifiesta como inflación, confusión,
pérdida de límites y disolución del yo. Por eso los textos todos insisten que el mercurio debe ser coagulado, no dominado, sino estabilizado mediante la sal y rectificado por el azufre. Y pasamos por último a la sal, que es el principio de forma, límite y fijación. La sal es el principio más incomprendido, especialmente por lecturas espiritualistas modernas. Sin embargo, para la alquimia clásica, la sal es indispensable, porque la sal es aquello que da estructura, fija, permite duración en el tiempo. No es una materia inerte, sino que es una forma cristalizada. Es memoria de la forma, porque la sal en el cuerpo humano corresponde al cuerpo, pero también a hábitos, estructuras psíquicas, identidad funcional. Sin sal no hay encarnación, sin encarnación no hay obra completa, por eso la alquimia rechaza toda espiritualidad que huya del mundo material. Y bueno, hablemos de la espiritualización de la sal, y la meta no es destruir la sal, sino volverla transparente. El oro alquímico es sal perfecta, fija, incorruptible, luminosa. Esto explica por qué la culminación de la obra no es la evasión del mundo, sino su ordenamiento consciente. Y ahora vamos a hablar del famoso solve et coagula, que es una ley universal de transformación. La vemos en todos lados. No es un lema decorativo, sino que es una ley estructural que rige todo proceso real de cambio. Solve implica separación real, pérdida de forma previa, retorno a la potencialidad. No es un acto emocional, sino una operación objetiva. En el laboratorio implica la disolución real y en el operador implica la pérdida de identidades falsas, mientras que coagula implica reorganización, fijación de una nueva forma, estabilidad en un nivel superior. Ambos procesos deben alternarse repetidamente. No existe una sola disolución ni una sola fijación. Y explicada, ¿no? El solve y coagula, pasamos a las fases de la gran obra, el magnum opus, como estados ontológicos. Esto es una explicación rápida, ¿no es cierto? Bueno, tenemos al nigredo, que es la fase negra de putrefacción, perdón, por el trabalenguas, que no es tristeza psicológica, aunque sí puede incluirla. Es el colapso de una estructura insuficiente. Sin nigredo no hay materia prima operable. Pasando al albedo, que introduce la separación, la limpieza, el discernimiento, es una fase de claridad inicial pero aún inestable. Podemos pasar a las últimas dos fases. Hay una que queda oculta, sepultada por el, el- el- parte de ciertas, no escuelas, sino por la cronología alquímica, que vendría siendo la fase amarilla o dorada, la quitrinitas, que la quitrinitas es la fase solar de maduración. Es la conciencia que sabe operar y no solamente comprender. Y finalmente está la rubedo, que es la fase roja, que es la fijación final. Ahí el espíritu se encarna sin resistencia y la materia se vuelve consciente, ¿no? ¿A alguien le parece raro? Veamos. O sea, la nigredo no es ni tristeza ni depresión, es el colapso estructural. No muere el individuo, sino una organización falsa o incompleta. Y en el laboratorio se ve el ennegrecimiento y la putrefacción, y en el operador la pérdida de certezas, se caen las identidades infladas. En el albedo se introduce el orden, la separación, la claridad, y es una fase de limpieza y no de culminación. Muchos sistemas modernos confunden la albedo con la iluminación final y ahí se estancan, ¿no? Pero acá se separa lo esencial de lo accesorio, lo propio de lo introyectado y lo activo de lo reactivo. Y la quitrinitas, bueno, es la maduración intelectual o solar,
Y es la conciencia que sabe operar, no solo comprender. Fue omitida, bueno, en épocas posteriores, por eso. O sea, exige disciplina y no produce emociones espectaculares, por así decirlo. Y finalmente la rubedo, que es la fijación final. El espíritu ya no se opone a la materia ni tampoco huye de ella. ¿Se acuerdan cuando les dije que no hay que huir de la materia? La materia se vuelve el vehículo consciente. Esto explica por qué el símbolo final ahí finalmente es el oro. Y no solamente por el valor económico, que a quién no le gustaría tener oro, ¿no? Pero no tiene nada que ver, sino que por su incorruptibilidad y la estabilidad. Y ahora vamos a pasar a hablar, ¿no?, sobre la conjunción de los opuestos y el rebis, ¿no? La conjunctio oppositorum. Vamos a hablar sobre la conjunción, ¿no es cierto? Veamos. La conjunción viene siendo la lógica no dual dentro de la lógica de la alquimia, eh, vienen siendo la unión de los dos polos. Sin la integración, eh, o sea, no, perdón, integrándolos sin confusión alguna. O sea, sin integración, por así decirlo, desorganizada, ¿no? Es, implica necesariamente una diferencia crucial con los moralismos dualistas modernos que nos han implantado, el bien y el mal, por ejemplo. Pensémoslo de forma simbólica. El Sol y la Luna no se anulan, generan un eclipse, ¿no? El azufre y el mercurio no se absorben, ¿no es cierto? Y el espíritu y la materia no se funcionan de forma caótica. Por eso estamos vivos, ¿no? Con la conjunción de los opuestos se va a producir un tercer estado funcional. Pensemos que la conjunción implica que uno va a tener que integrar los dos principios, o sea, los dos principios de generación, ¿no? Serían el masculino y el femenino. Juntos forman el rebis, que es el hermafrodita. No es un equilibrio que sea pasivo, sino una tensión consciente y sostenida, ¿no es cierto? Ahora sí, vamos a hablar finalmente de la materia prima, ¿no? El punto de partida, que no es una sustancia secreta, sino que es aquello que está mezclado, degradado y contiene potencial aún no realizado. En el operador vendría siendo la psique automática, fragmentada y reactiva. Y en el mundo es la materia sin orden interno, ¿no? Toda obra fracasa si empieza con la materia equivocada. Por eso ahí los textos insisten tanto en este punto y paradójicamente lo velan, ¿no? Em, Podríamos decir, ¿no?, que es lo que está mezclado, caído, contiene potencial sin forma. Y en el operador también se manifiesta en forma de atención dispersa, de actividad automática. em, y en el mundo es cuando la materia está indiferenciada. Bueno, podríamos también hablar finalmente de la diferencia que tiene de forma irreductible la alquimia con la química moderna. Porque, como dije al principio, la química responde a qué es y cómo reacciona a lo que es, mientras que la alquimia pregunta qué grado de ser tiene bueno, la materia prima, em, la obra, el lector y en consecuencia el operador, qué puede llegar a ser, o sea, a nivel de potencialidades, y qué impide la perfección. Bueno, realmente, justamente por estas razones, no fue refutada, sino abandonada por un cambio de paradigma. El cambio de paradigma vendría siendo el racionalismo en el siglo XVI,
17, 18, sobre todo 17 y 18 con, bueno, la magnum opus de Isaac Newton, em, que vendría siendo las tres leyes del movimiento, la... y ahí la, no puede ser que se me trabe, pero sí, son las tres leyes del movimiento, para explicar obviamente y unir la astronomía con la física a través de la matemática. Algo raro, ¿no? Es una, una demostración más o menos breve y un ejemplo de eh, alquimia en estado puro, sin manipular la materia, sin ir buscando un vial de mercurio, un poco de sal y azufre. Eh, Haciendo una síntesis estructural, ¿no? La alquimia es un sistema ontológico, los grados de ser, operativo, implica la transformación y conlleva la transformación real, cognitivo, porque el operador cambia también con la obra, y teleológico, porque tiende a la perfección. No es psicología simbólica, no es metalurgia ingenua, es una ciencia hoy en día esotérica de la transformación cualitativa donde la materia, la psique y el conocimiento obedecen a las mismas leyes que fuimos revisando. Em, hay, bueno, hay muchos elementos, ¿no es cierto?, sobre la alquimia que me faltaron, que soy capaz de enumerar ahora. Vamos a ver cuánto tiempo estuve hablando, 22 minutos. Puedo nombrarles todos los elementos ontológicos que después, o sea, podría explicar con más eh, detalle en menos tiempo. Los elementos ontológicos comenzamos, ¿no? ¿Qué es la realidad para la alquimia? Tenemos los constitutivos, que son el azufre, mercurio y sal, ya los explicamos. Los elementos clásicos, fuego, aire, agua, tierra. Las cualidades elementales, caliente, frío, seco, húmedo. Los estados de la materia, en sentido alquímico y no moderno. Fijo, volátil, sutil, grosero. Los grados del ser, caótico o indiferenciado. Formado, vivificado, espiritualizado e incorruptible. Las polaridades fundamentales, activo, pasivo, masculino, femenino, solar, lunar, espíritu, materia, forma, potencia. Los elementos operativos, que es lo que se hace en alquimia. Esos son los componentes que definen la práctica, pero no la teoría. Las operaciones fundamentales son solve et coagula. Las operaciones secundarias clásicas, calcinación, solución, separación, conjunción, putrefacción, destilación, sublimación y fijación. ¿Y cuáles son los procesos repetitivos de la alquimia? La circulación, la covación, la rectificación. ¿Cuáles son los estados de la obra de la Magnum Opus? Nigredo, albedo, quitrinitas y rubedo. También hay tipos de fuego, obviamente. Está el fuego natural, secreto, contra natura y el filosófico. Y veamos también los elementos materiales. ¿Qué se trabaja? No en sentido químico moderno, sino alquímico. Tenemos la materia prima, tenemos la caótica, la mezclada y la indiferenciada. Las materias secundarias, los metales, los minerales, las sales, los sulfuros, los mercurios. Y los metales filosóficos, plomo, hierro, cobre, estaño, mercurio, plata y oro. ¿Cuáles son las correspondencias planetarias? Saturno con el plomo, Marte con el hierro, Venus con el cobre, Júpiter con el estaño, Mercurio con el mercurio, la Luna con la plata y el Sol con el oro. ¿Y cuáles son las sustancias simbólico operativas? La piedra filosofal, el elixir, la tintura y la medicina universal.
Raro esto último, ¿no? ¿Cuáles son los elementos simbólicos y cómo se expresa el conocimiento? Es inseparable la alquimia de su lenguaje simbólico, ¿no? Las figuras simbólicas vendrían siendo el rey, la reina, el sol, la luna, el dragón, la serpiente, el niño filosófico, el anciano y el hermafrodita, Revis. Hacemos los animales alquímicos, el león verde, el cuervo, el águila, la serpiente y el ave fénix. Y los colores simbólicos vendrían siendo negro por Nigredo, blanco por Albedo, amarillo por Quitrinitas y el rojo Rubedo. ¿Cuáles son las imágenes arquetípicas? Vendrían siendo la muerte y la resurrección, el descenso y el ascenso, el matrimonio sagrado, la coronación y el sacrificio. Wow, podríamos hacer ciertas correspondencias con esto, ¿no? ¿Cuáles son los elementos cosmológicos? ¿Cómo se estructura el universo? Tenemos la correspondencia del microcosmos con el macrocosmos, las influencias astrales por los planetas, signos y ciclos, el tiempo cualitativo, tiempo oportuno, kairos, el ritmo natural y los ciclos, y la jerarquía de los planos, material, anímico, espiritual e intelectual. Y también hay que tener en cuenta los elementos antropológicos. ¿Qué es el operador? Porque la alquimia incluye siempre al sujeto. Tenemos el operador alquímico y los componentes del ser humano, cuerpo, alma y espíritu. Tenemos facultades humanas, voluntad, imaginación, intelecto y atención. Tenemos los estados del operador. Tenemos el estado profano, el estado de aprendiz, el estado de adepto y el estado de filósofo. Y tenemos finalmente la transformación del operador en cuanto a purificación, integración y fijación. Y elementos epistemológicos, ¿cómo se conoce, no? Tenemos el conocimiento velado, el lenguaje alegórico, la transmisión iniciática, los secretos que vendrían siendo el arcano, silencio, discreción también, y la verificación por experiencia, no por autoridad, no por fe. Em, los elementos teológicos, ¿para qué existe la alquimia? Tendríamos el perfeccionamiento de la materia, la regeneración del operador, la unión de opuestos, obtención del oro filosófico y la restauración de la unidad perdida. Y hay también elementos comparativos y limítrofes, relación con el hermetismo, astrología, medicina tradicional, con la mística, la filosofía natural y con la química moderna. Veamos, con todos estos elementos que nombré por separado, ¿no es cierto? Para no irme escaparme por la tangente, como para que ustedes los piensen cada uno de ellos y los puedan organizar. Esto tiene como principio no enseñarle nada, absolutamente nada a aquel que no esté preparado para lo mismo. Sí, soy un snob y soy un, no quiero decirlo, porque no se falta el respeto a sí mismo. Em, la alquimia está compuesta por principios ontológicos, operaciones técnicas, materias cualificadas, símbolos activos, cosmología coherente, antropología implícita, epistemología no moderna y finalidad transformadora. Nada de esto es accesorio. Si uno elimina una capa, deja de ser alquimia y se convierte en una metáfora, superstición o, en el peor de los casos, una técnica incompleta. Em, bueno, separé todos los elementos, absolutamente todos los elementos, habiendo dado primero una explicación breve, ¿no es cierto?, de estos... me he olvidado. La, la materia prima, la, las fases, la obra.
eh, la materia prima también. Me gustaría también explicarles, por último, algo que se ve en casi todos lados, ¿cierto? Que es el vitriol. El vitriol. Interesante, ¿no? Vitriol. ¿Qué significa vitriol? Vitriol significa visita interiora terrae rectificando invenies occultum lapidem. Lo vemos en la masonería, lo vemos en ciertos snobs que buscan hacerse los cools con su conocimiento esotérico. Y es interesante porque esta frase que significa visitar el interior de la tierra y rectificando vas a encontrar la piedra oculta, es justamente el resumen perfecto para un video que estaría tardando ya media hora. ¿Por qué? Porque simboliza la búsqueda interior y la autorrealización. Básicamente me ahorró media hora. Ok. em, el significado metafórico describe comentarios que quemarían o corroen la reputación de alguien, similar a la acción del ácido del sulfuro, mejor dicho, sobre la piel. Pero a nivel alquímico, eh, representa el proceso de introspección y la purificación personal. Pero para los masones es básicamente el lenguaje mordaz tiene una correspondencia corrosiva. Bueno, es un video bastante largo, no pensé que iba a tardar tanto tiempo, sobre todo porque tardé como un tontito eh, haciendo una descripción de todos los elementos de forma exhaustiva, em, sin explicarlos a profundidad porque esta es una introducción, pero me gustaría dejar para una eh, serie de videos más, digamos, digámoslo así, ¿no? Dar una explicación, quizás voy a leer textos directamente de la fuente sobre la alquimia, ¿no? Pero por hoy yo ya creo que es todo. No sé cómo largar. Los voy a soltar. Me gustaría que ustedes opinen qué es lo que piensan sobre la alquimia y que estén a la expectativa del siguiente video. No voy a tardar mucho en subirlo porque realmente el siguiente video va a ser para locura. Espero que ustedes estén tan emocionados como estoy yo. Y si les soy sincero, la alquimia es, dentro del esoterismo, la práctica en la cual, de la cual soy el más neófito. Es por eso que me costó tanto hacer este video. Pero ¿saben qué? Tengo una promesa para ustedes. Vamos a ser autodidactas de la alquimia. ¿Qué les parece? Lo digo medio nervioso porque me es difícil proponerme y proponerle a alguien más esto. Pero sí, vamos a ser autodidactas de la alquimia y en próximos videos, una vez terminada la serie de introducción al esoterismo occidental, vamos a empezar a analizar fuentes. Paracelso sería la que más nos llamaría la atención, porque es más difícil conseguir fuentes más antiguas. Y vamos a hacer breves comentarios. Pero bueno, le eh, dejo al oyente irse. Espero que les haya gustado el video del día de hoy y los espero en la próxima. Les mando un beso.